ir empezando, ¿vale? Los que estáis ya conectados y luego, bueno, durante la charla serán uniendo más gente. Vale, bueno, pues estamos con Carlos Álvarez, responsable del área de Getronics, del área de Smart Buildings y Smart Cities. Os dejo con él, tenemos media horita, exprimirle mucho luego también con las preguntas que podéis hacer a través del chat. Y nada, os dejo con él, Carlos. Cualquier problema que tengas, cualquier duda, yo voy a estar aquí conectada, o sea que solo tienes que llamarme y me Perfecto. el escenario, ¿vale? Bien. Muchas gracias. A ti. Bueno, buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contándoos lo que vamos a hablar. Como decía en la presentación, soy responsable del área de edificios inteligentes y de Smart Cities y en este caso, si os dais cuenta en el título de la ponencia, hemos hablado de pueblos y ciudades inteligentes y yo creo que es importante. Todos tenemos necesidades, oportunidades y me atrevería a decir hasta derecho a tener entornos más eficientes energéticamente, a tener mejores condiciones medioambientales, a tener buenos servicios. Y cuando digo todos, es grandes ciudades, pequeños municipios, pequeños pueblos. Por eso hacemos hincapié en el título en pueblos y ciudades inteligentes y dentro de este tema en concreto vamos a hablar del gemelo digital, cómo un gemelo digital nos va a ayudar a progresar en esta búsqueda de la inteligencia. Y vamos a hablar de eficiencia energética, porque aunque todos los temas son importantes, en noviembre del 2022 parece que es evidente que la eficiencia energética es una preocupación y un tema de especial interés. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto. Entonces, voy a compartir mi pantalla y tenemos una presentación que incluye un vídeo y vamos a conectarnos también con una web directo para que veamos un poquito el tipo de cosas que podemos hacer, ¿vale? Entonces, si me confirma alguien que está viendo la presentación, bueno, cualquier pregunta será bienvenida, más que bienvenida, deseada, y las preguntas se pueden hacer por el chat únicamente. Perdona, ¿vale? Carlos, que te interrumpa, simplemente para Sí. confirmarte que se ve perfectamente Vale. la pantalla, ¿vale? Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues en el chat ir preguntando lo que queráis y al final de la intervención pues repasamos las preguntas y profundizamos en cualquier tema que pueda ser necesario. También dejo al final mi correo electrónico para que lo mismo, cualquier tema que creáis que merece la pena profundizar, pues podamos hacerlo. Bueno, decíamos que pueblos y ciudades, todos tenemos derechos, necesidades y ganas de tener mejores espacios. Y para eso vamos a empezar hablando de cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa como ciudadanos o qué es lo que un administrador, un gestor municipal tiene que tener en cuenta para hacer más eficientes, más inteligentes esos espacios públicos? Vamos a hablar de tres grandes cosas. Sostenibilidad, como hemos dicho, eficiencia energética, cómo vamos a ser capaces de monitorizar consumos, cómo vamos a ahorrar costes, cómo vamos, por tanto, a reducir emisiones, cómo vamos a cumplir con las regulaciones, que tengamos los requisitos, regulación de cualquier organismo que nos esté pidiendo, exigiendo que nos comportemos bien. Aparte, por supuesto, de que queremos comportarnos bien porque queremos y porque además ahorramos, pero es que además también nos obliga. Seguridad y confort, importantísimo, lo hemos sufrido todos con la pandemia, con la nueva normalidad, pero en general queremos tener seguridad y queremos estar en un sitio bien ventilado, con un control de aforo, limpio y con las mejores condiciones medioambientales. Y un tercer gran bloque, que es que queremos, lógicamente, proporcionar buenos servicios y que la experiencia de usuario, del ciudadano que va a una infraestructura, a un tipo de edificio cualquiera, pues sea agradable, tenga la información que quiere tener y pueda utilizar esas instalaciones de la mejor manera, tanto los trabajadores de la instalación como los usuarios habituales, como un posible visitante puntual. Entonces, estos son los tres grandes bloques y lo que nos ocurre es que cuando aterrizamos en cualquier edificio, ya sea una biblioteca, un polideportivo, un centro de salud, una oficina municipal, tenemos en todos esta problemática, que hay infinidad de sistemas y de dispositivos y cada vez más, y es lógico, la tecnología nos abre puertas y cada vez tenemos más cacharros, más aplicaciones, más cosas que nos van a hacer la vida útil, pero que al final también hacen complejo el ecosistema del día a día. Tenemos grandes familias, tenemos los elementos encargados de la gestión energética, dos grandes líneas, climatización e iluminación. Tenemos la seguridad, con controles de acceso, con cámaras, con sistemas de localización. Tenemos sistemas auxiliares, por supuesto, ascensores, escaleras mecánicas, un aparcamiento. En un hospital podemos tener un helipuerto. Cada vez tenemos y queremos tener más elementos IoT, sensores, medidores,
de calidad de agua, de ruido, de aforos, de luminosidad. Y todos estos elementos que hasta ahora he dicho, pues los tenemos en cualquier edificio, básicamente. Pero es que además, en función del tipo de edificio, también tenemos más cosas. Y si vamos al centro de salud, pues lógicamente hay una aplicación de control de emisiones, hay un sistema de llamada de enfermeras, una residencia de ancianos. Si vamos a un centro deportivo, pues tenemos una aplicación de reserva de espacios, podemos tener taquillas, aparcabicicletas inteligentes. Si vamos a una oficina municipal, sistemas de cita previa. Y lógicamente, cada uno de estos sistemas y dispositivos tiene que funcionar bien. Si tú has comprado esto y te lo ha instalado el proveedor que te lo ha instalado, lo básico, lo fundamental es exigir que funcione bien. Pero que tengas 20 aplicaciones y 30 sistemas y 100 sensores funcionando bien, no quiere decir que tu edificio sea inteligente. Quiere decir que tienes muchas cosas haciendo bien su trabajo. Pero ser inteligente es mucho más. Ser inteligente es lo siguiente. Ser inteligente es conectarlos, integrarlos. Es decir, ya no tienes sistemas cada uno trabajando por separado, sino que todos los tienes conectados. ¿Y por qué los quieres conectar? Porque quieres, por ejemplo, automatizar. Y por tanto quieres que un sistema sea capaz de dar una orden a otro. O que en función del valor de un sensor se me encienda la luz o no se me encienda. Por tanto, necesito integrar los sistemas. Y entonces aquí sí que estoy empezando a hablar de inteligencia. Quieres también controlarlos de manera unificada. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tú tienes un fantástico sistema de iluminación y el proveedor te da una aplicación para que tú veas allí lo que ocurre con la luz. Tienes un sistema de climatización y el proveedor que te lo ha instalado, que es otro distinto, tienes otro sistema para controlar la climatización. Los ascensores son un tercero, pues también tienes otro sistema para los ascensores. El control de acceso de un cuarto, por tanto, otro sistema. Y al final, para el administrador del edificio es muy complicado, porque tiene que acceder a 20 aplicaciones para ver si todo funciona muy bien, pero todo separado. Eso es lo que queremos evitar. E inteligente es conseguir que tú tengas un control de tu edificio, de tu conjunto de edificios, de tu pueblo, de tu ciudad, unificado. Y ahora vamos a ver algún ejemplo y algún vídeo. Y de la mano de esto, predictibilidad y simulación. Si yo estoy cogiendo datos de muchos sistemas, de muchos dispositivos, pues es una pena no utilizar esos datos para ver relaciones entre ellos. Tengo un sensor de ocupación, tengo un dato de consumo energético, tengo un dato de CO2, todo eso tiene una lógica, todo tiene una interrelación. Vamos a hacerla, vamos a conectar los sistemas y vamos a poder simular qué ocurriría si y sobre todo identificar patrones de comportamiento en personas, en activos, para predecir. Y es en esta zona final de estos dos puntos, el control unificado y la predictibilidad, en donde nos va a ayudar mucho un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Como su nombre indica, una copia digital de nuestro edificio, de nuestro conjunto de edificios o de nuestro municipio. Vamos a empezar con un vídeo de un gemelo digital en 2D. Esto es un proyecto real de un aeropuerto en México. Pongo el vídeo y lo vamos comentando. Bueno, lo que vemos aquí son los planos del aeropuerto y dentro de los planos del aeropuerto voy acercando, voy haciendo un zoom y voy viendo planta a planta toda la infraestructura del aeropuerto. Iluminación, climatización, fingers, escaleras, UPS, toda la infraestructura que yo tenga en el aeropuerto. Puedo ver cualquier detalle sobre esa infraestructura, en este caso un tema de climatización, y sobre todo, puedo ver las alarmas. Pero ya no me tengo que ir a 5 sistemas diferentes para ver alarmas diferentes. Todas las alarmas van a estar aquí, priorizadas, categorizadas, pero todas aquí. Veo el detalle de la alarma, la reconozco y sobre todo puedo actuar si he definido que puedo actuar. Me explico. Hemos dicho que aquí puedes tener iluminación, fingers, y luces de las pistas o escalas mecánicas. Hay ocasiones en donde tú lo que quieres es solamente ver lo que está ocurriendo. Y eso sí lo quieres ver agregado, porque no quieres ir a 20 aplicaciones diferentes. Quieres que todo lo veas aquí. Tanto la alarma del ascensor, como la de la escalera, como la de la luz, la quieres ver aquí. Pero a la hora de actuar, cuidado. Tú tienes que programar reglas que digan, si es una luz, sí la quiero encender en remoto desde aquí. Pero si es un ascensor, no. Porque por motivos de seguridad, prefiero que vaya un técnico, lo vea y en función de lo que ocurre, decida. Por tanto, yo aquí veo y actúo si he definido que quiero actuar. Pero todo lo monitorizo desde aquí. Ese es el punto fuerte del gemelo desde el punto de vista de la monitorización. Os he enseñado un gemelo digital 2D, pero también podríamos hacer un gemelo digital 3D. Y ahora nos vamos a ir directamente al gemelo digital de un edificio, de unas oficinas en Madrid. Bueno, como veis aquí, lo que tenemos es la posibilidad, sobre todo en principio, de geolocalizar. Es decir, yo me estoy alejando y estoy viendo dónde está mi edificio.
pero también puedo acercarme y así voy a ver el detalle de lo que quiero ver. Lo puedo girar porque me apetezca más verlo a otra vista. Lo puedo girar, hacer que se vea más las tres dimensiones o no, pero en cualquier caso lo que me interesa es entender lo que está ocurriendo. Y lo entiendo en base a unos cuadros de mando que tengo a la derecha y además basado en una serie de opciones que yo puedo ver. La ocupación, es decir, yo puedo saber cuántos usuarios han reservado y han ocupado un espacio. Puedo ver en la zona de despachos, pues con un determinado criterio de colores, si la temperatura y la humedad es una u otra. Si me posiciono en uno de los despachos, pues puedo ver el detalle, cuál es mi temperatura, cuál es mi humedad, cuál es mi presión, y aquí la tendencia temporal. Puedo ver la iluminación, es decir, yo puedo acabar viendo, sobre todo es interesante el tema de la iluminación, si tengo toda la luz artificial encendida o solo parcialmente. Por tanto, todo lo que ocurre en mi edificio lo voy a controlar desde el gemelo, con independencia de que yo he conectado un sistema de climatización de un fabricante, de iluminación de otro y sensores de otro. Entonces, esto es, digamos, la parte interesante de poder tener un gemelo a efectos de monitorización. Pero lo que decíamos al principio de la charla es que en noviembre del 2022, pues la eficiencia energética nos preocupa especialmente. Y entonces, hacer eficiencia energética es algo más que monitorizar lo que está pasando, ¿no? Veíamos en el ejemplo anterior que podíamos ver si en una zona de la oficina estaba encendida toda la luz artificial o solo parcialmente. Bien. Pero verlo no es ninguna solución. Yo lo que tengo que hacer es definir cuándo quiero que esté activada la luz artificial o no. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de cuáles son los 3 pasos que tenemos que seguir para conseguir hacer, perdonadme el anglicismo, eco-friendly nuestro espacio, ¿no? más eficiente desde un punto de vista verde en nuestro espacio. Y los 3 pasos son, el primero, tener una mínima infraestructura que me permita medir, sensorizar y actuar. Pero aquí no se trata de instalar todo cosas nuevas. Hay que pensar qué es lo que hay en el edificio, hay que intentar reutilizar al máximo, hay que medir, hay que saber realizar las facturas, ver los contadores actuales, entender dónde están produciéndose los picos de consumo y entonces a partir de ahí sí que diseñamos cuál es la mejor solución técnica para aumentar tu eficiencia energética. Con 2 puntos de partida, lo que os decía antes, vamos a mantener y a optimizar lo que ya tenéis. No se trata de hacer una inversión brutal en infraestructura, pero sí que es verdad que unos mínimos de inversión sí va a hacer falta pues, para instalar lo que se considera necesario. Sensores, medidores, actuadores, un BMS si hiciera falta no se tuviera, etc. Cuando ya tengo desplegada esta infraestructura, ahora es cuando ya puedo monitorizar los consumos. Y monitorizar lo puedes hacer por cuatro motivos. Uno, estadístico, es decir, yo necesito entender mi consumo para ser el punto de partida de mis acciones de mejora. Puede ser con fines de facturación, entre un propietario y sus inquilinos, por ejemplo. Puede ser, como decíamos antes, con el objetivo de conseguir certificaciones verdes, o puede ser para estudiar la calidad de tu red, ¿no? Y al final lo que tú tienes es, tipo lo que mostrábamos antes en el gemelo de la oficina, pues sobre los planos del edificio, cuál es tu consumo, cuáles son tus alertas y cómo se están comportando tus dispositivos, ¿no? Porque eso también te puede dar pista de si puede haber algún problema que genere mayor consumo de la cuenta. Y cuando hacemos eso, es decir, cuando hemos desplegado la infraestructura y hemos monitorizado, es cuando ahora sí que implementamos acciones para reducir el consumo. Y de esto vamos a hablar ahora para acabar un poquito la charla. Vamos a hablar de acciones en 2 casos concretos. El gemelo que os enseñaba antes, oficina en Madrid, en la zona del noreste de Madrid, muy cercano al aeropuerto de Barajas. Y lo primero que hemos hecho, ¿qué es? Diseñar el qué, lo que pretendemos conseguir. Hablando con el responsable de infraestructuras de la oficina, estudiamos las necesidades, vemos cómo se comportan ahora y diseñamos la actuación. ¿En qué ha consistido esta actuación? En automatizar la iluminación para que las luces se enciendan en función de la luz natural y de la ocupación de cada zona. Es decir, yo tengo sensores de ocupación, tengo sensores de disponibilidad de luz natural, utilizo un middleware, en este caso el Ituris Integration Hub, que nos permite coger esta información y en función de eso decidir qué fases, qué zonas del circuito de iluminación encendemos o apagamos. Porque es una pena tener siempre encendidas las luces, como ves en tantos y tantos sitios, pero también es una pena que la gente que está dentro de la oficina no tenga la luz suficiente. Por tanto, vamos a medir el número de luxes y en función del número de luxes y de cuánta gente hay, vamos a conseguir activar la iluminación. Y esto, pues, ¿cómo se hace? Pues desplegando sensores,
desplegando medidores para tener el detalle exacto de en qué zona, en qué área y qué dispositivos han consumido más. Y vamos a desplegar esa plataforma software, ese Getronics Integration Hub, en donde vamos a decir las reglas y vamos a decir, a partir de 400 luxes estoy ya bien, con luz natural, no me la enciendas, si veo que tengo menos, enciéndemela. Desarrollando este gemelo digital, que es el ejemplo que hemos visto antes en la web, y por tanto ahí vamos a ir viendo paso a paso de la oficina cómo estamos de ocupación, cómo de temperatura, cómo de luz, aplicando las reglas, y luego esto es lo que tienes que hacer. Pero ahora, si haces esto y no sigues midiendo y comparando, pues bueno, has mejorado, pero te estás perdiendo mejor oportunidades de seguir mejorando, ¿no? Y esas oportunidades de la mano de qué vienen sobre todo de simulaciones. Utilizo el gemelo para decir qué ocurriría si hago esto y, como decíamos antes, inteligencia artificial para predecir comportamientos. Con todo esto, con una actuación que es bastante sencilla, que no implica una inversión descomunal ni muchísimo menos, que reutiliza el grueso de la infraestructura que ya tenemos, la estimación de ahorro es de un 10,9% sobre el consumo total de energía eléctrica, solo por haber optimizado el encendido y apagado de luces. Sin haber perdido confort, no estamos hablando de trabajar a oscuras, nadie quiere eso. Y en este caso concreto, el siguiente paso será hacer lo mismo con la climatización. Lo mismo o similar, cada cosa tiene sus circunstancias, ¿vale? Pero bueno, será analizar, como decimos aquí, en detalle cómo funciona la climatización y en función de eso proponer cosas. Y hablando de climatización, tenemos otro ejemplo. Y ahora me he ido a un museo muy interesante en un municipio de 3.000 habitantes en Castilla y León. Y aquí nos pasó lo mismo, diseñamos el qué. En este caso, lo que los responsables del museo querían era precisamente optimizar la climatización y que la climatización funcionara en función de cuánta gente hay. Es un museo donde no siempre hay muchísima gente, es pues depende del día, el fin de semana funciona mucho mejor, en temporada de verano, y las condiciones ambientales, temperatura, humedad. Y fue lo que hemos hecho. Entonces, lo que hicimos fue instalar una serie de sensores, veis aquí unas fotos, sensores y unos gateways para conseguir recoger los datos de esos sensores, y definimos las reglas de actuación, es decir, en qué momento queríamos que se activara o no se activara la climatización, cuál era la temperatura de consigna que pretendíamos tener. Todos esos datos, esas reglas de actuación, las montamos sobre el Integration Hub, el middleware, y la plataforma de integración, si queréis llamarlo de esa manera. Y en este caso instalamos y programamos un PLC que recibiera las instrucciones y actuara sobre los termostatos. Si os dais cuenta, y no ha sido casualidad, he elegido un ejemplo en una gran ciudad como es Madrid y un ejemplo en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes en Castilla y León. Adrede, enlazando con lo que decíamos al principio, todos tenemos derecho, necesidad y queremos aprovechar las oportunidades que nos brinda el ser más inteligentes a la hora de conseguir eficiencia energética, ambiental, pero desde el punto de vista energética, sin duda. Y vamos a intentar resumir un poquito ahora lo que hemos ido hablando. Lo que decimos es que nos ayuda a tener un espacio más inteligente la creación de un gemelo digital, que este gemelo digital puede ser 2D o 3D y que sobre él vamos a monitorizar de manera unificada toda la infraestructura. Ya no tengo que ir a aplicaciones diferentes para el clima, para la luz o para las escaleras. Y que en ocasiones vamos a querer también poder operar. Lo definimos nosotros, lo define el dueño del edificio, es decir, en este caso sí quiero operar y en este caso quiero que con la alarma un técnico vaya directamente. Que el gemelo no nos vale solo para monitorizar y operar, sino también para simular, para predecir y, lógicamente, para tener unos buenos cuadros de mando que nos informen de lo que está ocurriendo, ¿no? Con series temporales, para saber las evoluciones y demás. Pero que esto se dice muy pronto en un PowerPoint, en una reunión como esta, pero la realidad es que tenemos muchísimos sistemas en el edificio. Seguridad, energía, auxiliares, IoT, aplicaciones de negocio, y que para que con ese punto de partida podamos llegar a este destino necesitamos la capa de integración, ¿vale? La capa de integración es fundamental. Una capa de integración multiprotocolo que sea capaz de recoger datos y que sea capaz de generar acciones con independencia de si el fabricante utiliza una tecnología u otra, un protocolo de comunicación u otro. Si se instaló hace 2 años, 5 o 20, pensamos en el ejemplo que hemos visto de aeropuertos, pues que son edificios que a lo mejor llevan 30 años en funcionamiento, que se han instalado muchas cosas que queremos reutilizar. Es un concepto también muy importante, ¿no? Y esto es un poquito lo que queríamos contaros hoy. Y ahora, pues no sé si habrá habido alguna pregunta en el chat, pero sería un placer el poder recibir vuestras preguntas. Y lo que decimos, si ahora nos surgen,
estamos siempre en contacto para también poder profundizar en cualquier tema o aclarar lo que necesitéis. ¿Ha habido alguna pregunta en el chat? Estoy ya por aquí. No tenemos ninguna pregunta de momento. Sí que hemos visto a los asistentes interactuando a través de los emoticonos. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que están recibiendo tu propuesta de enviar preguntas. Yo creo que ahora mismo puede ser que igual no tengas ninguna, pero lo bueno es que como tenemos 10 minutillos para networking, te animo a que puedas conectarte a esa sala y, oye, que cualquier persona que tenga una pregunta igual un poco más personal, pues que se pueda acercar a ti y te haga la consulta. De todas formas, como tienen tu email, yo creo que viene súper bien para cualquier consulta que puedan tener, pues te la puedan hacer. Pues Mira, justo muchísimas gracias. Zeus ha confirmado ha enviado un emoticono también con comentarios. Yo creo que ha estado bastante claro. Yo que he estado siguiendo, vamos, me ha parecido que más claro no has podido ser y ha explicado todo fenomenal. O sea, bueno, que pues el resto muchísimas gracias. yo. Muchísimas gracias y un placer haber tenido la oportunidad de estar aquí con vosotros.